Después de las reflexiones que hemos hecho en general sobre el enfoque del diseño cívico, el rol de nosotros diseñadores con la administración pública, nuestra relación también con los diferentes actores de la sociedad, eh, las presentaciones, las reflexiones sobre las herramientas que propone el diseño cívico toolkit, ¿no? El lienzo de inteligencia colectiva, el lienzo de proceso circular, el lienzo de codiseño y la matriz de ámbito cívico. Tenemos hoy una sesión, yo creo, un poco especial, porque digamos que por primera vez presento mis reflexiones sobre un nuevo concepto que he llamado la metacívica, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, ¿no? Considero que estas reflexiones son, en todo caso, muy útiles para situarnos un poco como en nuestra época histórica, ¿no? Ya veremos un poco los temas, pero la idea que quiero compartir con todas las personas que siguen esta formación es que digamos que la sociedad está avanzando a una velocidad impresionante. Las problemáticas que nos afectan al día a día tienen escalas al mismo tiempo muy locales y globales. Entonces, yo propongo una reflexión que nos permita a los diseñadores tener un poco más de conciencia sobre estos nuevos contextos y también en relación a nuevas tecnologías, nuevas dinámicas que se están popularizando para que tengamos conciencia y conocimiento a la hora luego de coordinar, digamos, ser responsable de procesos de transformación del territorio. Antes de hablar directamente de la metacívica, yo quiero compartir algunas reflexiones previas. Lo primero, lo cívico, que claramente cuando hablamos de diseño cívico eh, ya un poco lo hemos abordado como concepto, pero lo cívico, sea en castellano que en otros idiomas, es un concepto a veces un poco problemático, un poco tramposo. No todo el mundo lo recibe de la misma forma. Pero en mi caso, digamos que la forma en la que yo hablo de lo cívico, y aquí lo pongo exactamente lo cívico, se refiere a todo aquello que tiene que ver con los ciudadanos, con los derechos, los deberes, los comportamientos de los ciudadanos, ¿no? Y un elemento importante, su relación con la sociedad y las gobernanzas. Eh, es decir, que no es solamente el comportamiento en general, sino también tiene en cuenta cuáles son los elementos que nos guían, nos acompañan en los procesos de gobernanza de los territorios que habitamos como ciudadanos. Entonces, lo cívico, en el fondo, tiene que ver con todas estas dinámicas. A lo que voy es que efectivamente el concepto de ciudadano también diferencia, ¿no? No estamos hablando simplemente de una persona, sino hablamos de ciudadano porque el ciudadano se entiende también como, digamos, encarna esta idea de los derechos, de los deberes y su comportamiento frente a los otros y cómo, digamos, cohabitamos y coexistimos en un territorio. Y claramente lo cívico acaba también describiendo la forma en la que nosotros participamos de la vida del territorio que habitamos, de la gobernanza de ese territorio, ¿no? De la construcción de su identidad.
Eso es lo que nosotros podemos definir, yo lo entiendo así, lo cívico. Pero hace poco, pues he, digamos, sacado una nueva definición que tiene que ver con la cívica. Eh, y ha sido, uno podría llamarlo casi como un descubrimiento, ¿no? Algo que de repente florece, aparece y cuando lo reflexioné me pareció tan obvio y me estoy buscando referencias, a lo mejor pueden surgir, sería muy lindo si quien ve, digamos, esta formación a lo mejor puede compartir con referencias que yo todavía no he encontrado sobre este concepto de la cívica. Es decir, me parece muy obvio que debe existir una fuerza que une a los ciudadanos en su territorio común, es decir, una fuerza que sustenta los mecanismos de habitar un territorio, los mecanismos de, digamos, conexión de las comunidades en los territorios que habitan. Entonces, describir que exista una fuerza, de repente me parece súper relevante, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque en lugar de hablar de la existencia de unos mecanismos, de unas reglas, de unas formas de gobernanza, eh, nos permite hablar de algo mucho más conectado, creo yo, con lo humano y el espíritu más social del ser humano, ¿no? De las personas. Independientemente de las infraestructuras que nosotros podamos crear para habitar, ¿no? Como las personas juntas, un territorio, sino que reconocer que existe una fuerza que realmente es como una energía colectiva, una voluntad compartida, una identidad común que mantiene unida a una comunidad y le dan sentido de pertenencia y propósito, ¿no? Y eso entenderlo como una fuerza que creamos entre todas las personas que formamos parte eh, de esa comunidad, ¿no? Entonces es como una definición muy incipiente, igual antropólogos, sociólogos me pueden saltar encima, pero a mí me parece que tiene mucho sentido que hablar de esta fuerza que existe y que nosotros contribuimos a crear cuando habitamos en un territorio. Es un poco pensar, yo que, por ejemplo, me he movido mucho, he vivido en diferentes territorios y países, eh, percibo cuando un territorio tiene una cívica, una fuerza, ¿no? En ese sentido muy desarrollada, y cuando, sin embargo, no la hay, ¿no? Entonces, y es interesante poder empezar a sacar conceptos que describen estas situaciones. Sabéis que yo soy muy de inventar palabras y conceptos por eso, porque no, espero que no sea visto como una especie de eh, construcción teórica inútil, sino como la voluntad de potenciar mecanismos que una vez que consiguen una definición, una palabra, resultan mucho más reconocibles y transmitibles, estudiables, entendibles, etcétera, ¿no? Que puedan formar parte mucho más fácilmente eh, de los imaginarios, ¿no? De hecho, a mí justamente siempre me apasiona ver cómo hay ciertos conceptos que no son traducibles entre un idioma y otro, ¿no? Eso porque justamente pertenecen concretamente a una cultura, a una comunidad. Entonces, por eso considero que aunque puede parecer un poco exagerado a veces inventar conceptos, y yo, sin embargo, lo veo útil. Y lo que me pasa es que normalmente cuando uno empieza a reflexionar sobre estos conceptos, no se quedan solos, ¿no? Entonces, por eso que eh, hoy que os hablo de la metacívica, en realidad empiezo a hablar primero de la cívica.
Y creo que, claro, cuando nosotros nos acercamos a ese concepto, lo podemos hacer desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, lo he comentado antes, desde la identidad, es decir, yo digo nosotros como diseñadores, ¿no? Explorar cómo se forman las identidades comunitarias y de qué forma esta identidad contribuye a esta fuerza de agregación que sujeta a una comunidad en un territorio, ¿no? Aquí veis también una definición más corta, entendiendo la cívica como eso, la fuerza de agregación que sujeta a una comunidad en su territorio, en el territorio que habita. La otra claramente es la participación ciudadana, es decir, examinar de qué forma las acciones individuales y colectivas contribuyen a la construcción o al fortalecimiento o, en algunos casos, cuando no la hay o está mal hecha, como cuando la debilitan, ¿no? A esa fuerza. Cuando, por ejemplo, se generan sectarismos, etcétera, ¿no? El territorio también es un tema muy importante para entender claramente en un mundo cada vez más digital y globalizado, de qué forma la idea misma de territorio y comunidad cambia, entonces cómo esto afecta también a esta cívica, ¿no? Digamos que esta cívica se desarrolla, como comentaba antes, en un territorio, es muy específica de una comunidad y de alguna forma es algo muy importante a tener en cuenta, porque cuando hablamos justamente de esa conexión que veíamos antes entre lo global y lo local, es muy importante entender cuáles son los elementos que se quedan, que dan fuerza y que son importantes, que son relevantes, justamente que luego dan identidad, fuerza, etcétera, etcétera, en un territorio. Entonces, quizá estudiar la cívica nos puede ayudar a detectar y describir cuáles son esos elementos, ¿no? Porque luego nos vienen útil al momento en que nosotros queremos intervenir en el territorio. Y por supuesto, la gobernanza. Yo diría que eso, un diseñador cívico seguramente investigaría cómo la cívica puede informar y mejorar las estructuras de gobierno y las políticas públicas. Es que esto a mí me parece súper transformador. Es decir, que de alguna forma, en lugar de pensar que todo se rige por digamos, unas políticas pensadas desde la norma, desde normalizar en el sentido de reglamentar, cuando nosotros reconozcamos la consistencia, la existencia de esta cívica, esta fuerza, seguramente sería muy interesante ver cómo esta puede cambiar las formas de gobierno y la práctica de las políticas públicas que incorporan esta fuerza. De alguna forma, a lo que voy es, si bien ya sabemos, aunque no se hace mucho, pero ya sabemos que es súper relevante incorporar en las políticas públicas la, las contribuciones de las propias comunidades. Por ejemplo, yo creo que durante las primeras etapas de la crisis sanitaria con la pandemia, uno de los elementos más críticos que ha salido, que me ha parecido siempre muy interesante, era que en la urgencia, en la emergencia, se ha dejado muchas veces poco espacio a la posibilidad de las comunidades de formar parte de la solución, sino que siempre se ha propiciado una solución muy top-down, ¿no? Por muchas razones. Eh, yo en realidad también las entiendo y no sé qué hubiese pasado, pero bueno, sí, si hubiese sido diferente, pero en todo caso es un ejemplo de cómo se impuso una forma de enfrentarnos que ha sido muy top-down y eh, muy basada en el ejercicio del poder. Entonces, si bien entendemos que existe, que es reconocible la autoridad de incorporar las comunidades en la construcción, eh,
de prácticas que son positivas eh, para, para los habitantes de un territorio, entonces para todas las comunidades, creo que es muchas veces a referirnos directamente a estas comunidades no se entiende muy bien cuáles son, cómo se articulan, cuáles son los mecanismos, y entonces empezar a reconocer que existe esta fuerza nos puede ayudar a referirnos, en lugar de simplemente a las comunidades o las personas, sino de referirnos a ciertas dinámicas, reconociendo que las dinámicas tienen, entonces esta fuerza es como que tiene una evolución que se queda en el territorio, que por supuesto se queda porque las personas la construyen, la co-construyen y la hacen avanzar, pero está allí, se genera allí, es muy específica de ese lugar. Entonces, eso va a ser un elemento muy importante y muy interesante de ver cómo justamente se pueden generar gobiernos y políticas que tienen en cuenta esta fuerza, ¿no? Esta fuerza cívica. Y llegamos a la definición de metacívica. La verdad que ahora mismo me gusta presentarla como una especie de disciplina emergente, pero no lo tengo del todo claro todavía, ¿no? Digamos que yo lo que vi necesario es la reflexión sobre la naturaleza, la estructura, los principios de lo cívico, pero, que hemos hablado al principio, pero en contextos contemporáneos y futuros. Esto nos obliga a abordar la complejidad que existe ya y que va a ser todavía más relevante de habitar en territorios que son pluridimensionales, que son híbridos, que son locales, como hemos hablado antes, analizando entonces la intersección entre tecnología, sociedad y gobernanza. Entonces, a partir de esa reflexión, claro, me salió el concepto de metacívica porque también es un juego con la metafísica, ¿no? La metafísica entendiendo, ¿no? Justamente lo meta de lo físico. Entonces, si lo físico, simplificando mucho, es el territorio, y si nosotros como diseñadores cívicos lo que nos interesa son en realidad las interacciones de las personas en el territorio, entonces básicamente, no sé si banalmente, pues pensé, si existe la metafísica, pues debería existir la metacívica, ¿no? Esa reflexión, en el fondo es una reflexión sobre la cívica. Es decir, que es una reflexión sobre cómo la cívica, esta fuerza que hemos comentado antes, hoy en realidad se desarrolla en dimensiones nuevas. Entonces, si antes yo lo he comentado como algo como muy local, que se desarrolla entre unas personas y es realmente específica, esta cívica, en realidad lo que está ocurriendo cada vez más es que como las personas, también habitando en un territorio, nos relacionamos en ese territorio, pero desde dimensiones diferentes y teniendo en cuenta que lo que nosotros hacemos hoy en nuestro propio territorio tiene un impacto en el futuro enorme, entonces me parece que es interesante justamente de que hablemos de metafísica, ¿no? El impacto en el futuro es muy importante porque siempre lo ha habido, por supuesto, digamos, que todo lo que nosotros generamos en el territorio tiene impacto en el futuro. Lo que ocurre es que evidentemente con la crisis climática que estamos viviendo ahora, la responsabilidad que nosotros tenemos sobre el futuro a mí me parece que es todavía mayor. Es decir, que no podemos, de verdad, hay una responsabilidad ética enorme sobre cualquier intervención que nosotros hagamos en los territorios, porque estamos hipotecando, estamos realmente eh, utilizando digamos, el futuro de las próximas generaciones, ¿no? Nosotros de alguna forma nos estamos alimentando de los recursos de las futuras generaciones. De alguna forma les estamos condicionando de una forma irreversible. Entonces,
Esa dimensión, entonces, que tiene en cuenta de la historia que claramente hemos heredado, de nuestro presente y del impacto que tenemos en el futuro, creo que justamente en muchos discursos que hablan de gobernanza, que hablan de sociedad y tecnología, quizá no están entrando en esa dimensión justamente sinérgica entre las tres, ¿no? Tecnología, sociedad y gobernanza. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, y esto, repito, la primera vez que lo presento, es una propuesta que llevo trabajando un tiempo. Entonces, me interesa también eso, ver como qué reacción provoca a las personas que lo escuchan. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo la metacívica tiene en realidad en referencia un contexto muy claro que bebe para mí sobre todo de tres elementos clave, que son la inteligencia artificial, los metaversos y todo el mundo de blockchain y criptomonedas. Entonces, bueno, la inteligencia artificial creo que ya, vamos, que forma parte ya del día a día y entrado en el debate, como en el lenguaje incluso corriente, ¿no? Y lo escuchamos ya en todas partes, ¿no? Ahora ya, ¿no? De verdad que hablamos constantemente de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que a nosotros como diseñadores cívicos, nos interesa entender cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma en que los ciudadanos interactuamos con las instituciones y cómo participamos en la vida cívica, ¿no? Entender si esto conseguirá simplificar los procesos burocráticos y mejorar de alguna forma la participación en las decisiones públicas, ¿no? Y en todo caso aquí hablamos de lo de antes, ¿no? De entender cómo afecta todo esto a lo cívico, entendido como el elemento ciudadano en el territorio, y a la cívica, que es la fuerza que nosotros generamos, repito, para sujetar la comunidad en el territorio. Sin embargo, lo que pasa es que ya estamos viendo los problemas que pueden llegar. La inteligencia artificial realmente puede generar desigualdades y sesgos que realmente no son nada ético y justos. Y entonces aquí entra lo que comentaba al principio en la introducción, porque es muy importante, aunque parezcan temas que nos queden lejos, es muy importante que nosotros le prestemos atención a esto. Primero va muy rápido, entonces quizá uno puede pensar, no, pero en mi territorio esto todavía no tiene importancia. Y luego a lo mejor en 3 años, 5 años, ha tenido como un impacto enorme. Entonces lo que ocurre justamente en esto es que cuando te das cuenta del impacto, es posible que sea tarde. Y este es el gran problema, ¿no? Es como que cuando lo vemos como sociedad y como ciudadanía, cuando vemos el impacto, es demasiado tarde. Quiere decir que ya se han tomado decisiones relevantes que han impactado nuestro territorio. Entonces, si nosotros como profesionales nos encargamos de ayudar, de acompañar a que el territorio se transforme siempre en un sentido positivo para las comunidades, es por eso muy importante que nosotros le prestemos atención a estas cosas. Entonces, por eso nace la metacívica, ¿no? Me explico. Entonces, y en este caso, claramente, si uno se centra no solamente en las oportunidades, sino también en los problemas, ¿no? Que sabemos que la inteligencia artificial puede generar sesgos que son muy peligrosos. Y entonces es muy importante que manejemos la inteligencia artificial con cierta ética, que me parece que debería estar de base, ¿no? Pero también con cierta profesionalidad, es decir, que es muy importante que en el desarrollo de estas tecnologías, que también son enfoques, lleguen como insumos, visiones
del mundo del diseño cívico, ¿no? Del urbanismo ciudadano, de personas que nos dedicamos a pensar cómo mejorar el territorio, porque si no va a ser lo de siempre, pues propuestas que están sesgadas por la visión, digamos, más de técnicos, ingenieros, que por supuesto no tengo nada en contra, al revés, es como que nos están generando cosas magníficas, pero justamente por su propia naturaleza desconocen este ecosistema de lo cívico y del territorio. Vamos a ver algunos elementos clave, ¿no? Entonces, le hemos empezado ya a hablar, este tema de la ética. Entonces, vamos a verlo un poco más en concreto. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial eh, en su propio desarrollo tiene una gobernanza y promueve cierto tipo de gobernanzas. Entonces, es muy importante que nosotros que nos encargamos justamente de reflexionar sobre gobernanza, sobre transformación del territorio, podamos intervenir, condicionar el desarrollo de esta tecnología, pero repito también que es toda una serie de proyectos y de enfoques que eh, garanticen un enfoque equitativo y ético. Y no está dado, porque una tecnología, yo también soy de la opinión que no es buena en sí, digamos. Depende mucho también de cómo se usa. Y además diría que el problema de la inteligencia artificial, no sé si es la primera vez, pero lo que puede tener es que su propio desarrollo, como es exponencial, en el sentido de que es bueno, algunos todavía no se atreven a llamarla de verdad inteligencia, pero digamos que es un mecanismo que aprende de sí mismo. Es como una tecnología que aprende y es la primera vez que eso ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Que los sesgos se multiplican mucho más rápido. Si hay un sesgo, y tú, digamos, te desarrollas sobre ti mismo, como puede ser, ¿no? Un desarrollo fractal, pues ese sesgo se puede multiplicar muy rápido. Entonces, por eso es muy importante que nosotros ahora, cuando esto, en realidad, aunque se hable mucho de ello, todavía estamos al principio, es muy importante cómo nosotros podemos influenciar en la definición de esta parte de la ética y la gobernanza, ¿no? Tenemos que entender de qué forma la inteligencia artificial puede entrar, lo comentábamos antes, en los procesos de participación ciudadana. Básicamente, es interesante ver cómo la inteligencia artificial dialoga con los procesos colaborativos de los propios ciudadanos. Entonces, en este caso, digamos que la metacívica lo que hace es estudiar cómo esta tecnología puede utilizarse para empoderar a los ciudadanos y fortalecer el ámbito cívico, que es lo que explicamos en la clase anterior, en la matriz del ámbito cívico. ¿Qué quiere decir? Y esto, como decía, es incipiente y es mi opinión. Me gustaría también empezar a generar un debate. Esto es muy nuevo, no lo he hecho ni siquiera público. Entonces pronto lo haremos público. Entonces, bueno, también tenéis el privilegio de escucharlo por primera vez, justamente por haberos apuntado al curso. Eh, la cuestión, ¿cuál es? Que en el fondo la inteligencia artificial lo que ha hecho es aprovechar el conocimiento de sí, miles de años de historia y la aceleración en las últimas decenas de años que nos ha permitido transformar ese conocimiento en datos utilizables y como interoperables conectados entre ellos para generar también lo que es el Big Data, se llamaba también el Deep Learning. Algunos siguen pensando que lo que tenemos
todavía es un deep learning, digamos, una capacidad de desarrollo de conocimiento espectacular, pero todavía no inteligencia, ¿no? Pero lo que ocurre, yo lo he visto ya en algunos ejemplos, es que en muchos casos, teniendo en cuenta que es cierto que existe un problema de sesgo, pero en muchos casos lo que te propone la inteligencia artificial, si tú le haces pregunta, es que te descuente, te contexta con propuestas de sentido común, que es una palabra también muy complicada, ¿no? Cuando uno dice, no, pero si esto es de sentido común, y luego otra persona dice, no, pero yo no opino lo mismo, no es tanto de sentido común. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el fondo, cuando la cantidad de datos es tan enorme que está casi como que absorbe, como decía antes, conocimiento de la humanidad, podríamos decir, es absurdo, pero tú llegas a lo que es una cierta forma de sentido común que eh, se obtiene desde estos datos. Peligro, hemos visto antes, claro, como la sociedad tiene sesgos, los datos que producimos tienen sesgo, existe el peligro de que estamos no solamente reiterando esos sesgos, sino lo que lo vamos a acelerar. Pero yo diría que eso, que en todo caso te da como respuestas que tienen como un cierto sentido común. Entonces, lo que yo pongo sobre la mesa, lo que debería estudiar la metafísica es de qué forma la colaboración, el codiseño, la cocreación, la participación ciudadana, no mire por otro lado, no diga, no, pero es que estos son máquinas, no tienen nada que ver y nosotros tenemos que participar y decidimos nosotros, sino que nosotros podamos incorporar en el propio proceso de cocreación, entonces en el proceso de diseño cívico, esta tecnología. Y yo os hago un ejemplo que justo me contaba eh, estuve en Milán, entonces una profesora del Politécnico de Milán me contaba una historia del sur de Italia, donde hace unos años hubo una plaga que estaba destrozando unos árboles de unos olivos y esta plaga estaba como acotada a una zona y entonces, claro, empezó un proceso colectivo de pensar entre los diferentes agricultores y las comunidades locales qué hacer con eso. Y costaba mucho tomar la decisión de cortar absolutamente por lo sano todos los árboles donde estaba presente esa plaga. Y sin embargo, desde la universidad, pues con la inteligencia artificial lo que salió era que deberían de cortar todos los árboles. ¿Qué es lo que se hizo al final? Se hizo lo que la participación de alguna forma de los diferentes actores proponía, que era un poco intentar mitigar, pero no cortar para nada los árboles. Resultado, todos los árboles, no solamente de la primera zona, sino de toda una región, ha muerto. Entonces ahora, de alguna forma, se tardarán como mínimo una decena de años, porque los olivos son muy lentos en crecer, en recrear lo que tenían. Entonces, es como un ejemplo muy simple, pero que nos dice cómo sería interesante incorporar ese conocimiento artificial, llamémoslo así, en la conversación. Es un poco como cuando yo insisto mucho en que para mí el diseño cívico, una de las claves es el equilibrio entre el conocimiento situado y el conocimiento especializado, ¿no? Entonces, el conocimiento situado, en este caso, es el conocimiento de los habitantes, de los agricultores, y el conocimiento especializado, lo que pasa que en este caso sería de una inteligencia artificial en lugar que de unos expertos. Entonces yo diría que la metacívica estaría como estudiando de qué forma y hasta qué punto podemos incorporar esa inteligencia artificial en la construcción de propuestas comunes. Eh, y aquí volvemos un poco para hacer más hincapié en tener que evaluar todo un elemento de equidad social, ¿no? Lo que comentaba antes, que hay un peligro muy grande de generar sesgos que además se multipliquen a una velocidad enorme, porque lo que ocurre también es cierto es que cuando empiezas a utilizarla, como decía antes, la respuesta tiene tan sentido, te hacen sentido,
que podemos recaer en una especie de inercia de aceptarlo siempre todo así como viene. Entonces, en el fondo estamos acompañando y favoreciendo que se generen esos sesgos y entonces al final perpetuar desigualdades y sesgos ya existentes, ¿no? Pues uno que se ha comentado ya mucho es sesgo machista, por ejemplo, ¿no? Sesgo más, llamámoslo así, imperialista, si lo queremos llamar así. En fin, hay muchos. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos para evitar que esto ocurra. Vamos a ver, claro, todo lo que puede ocurrir con los metaversos. Luego lo vamos a analizar un poco más, la metafísica y los metaversos, pero veamos también aquí una primera reflexión sobre eh, qué es lo que une y qué es lo que puede generar un poco la aplicación de la inteligencia artificial en los metaversos. Eh, Entendiendo por metaversos justamente, pues eso, la activación de una dimensión, bueno, no una, de hecho eso sería el tema, de múltiples dimensiones en las que yo me puedo relacionar con otras personas. Esto, yo, claro, cada uno la tiene de una forma, pero para mí es como los metaversos, lo que son interesantes es como abrir dimensiones mediadas a través de tecnología, que eso también hay que comentarlo, que de alguna forma en realidad humaniza y normalizan cada vez más eh, la interacción corporal, diría yo, además de audiovisual, entre las personas. Entonces, como que la intermediación entre las personas cada vez más, en lugar de ser mediadas por pantallas, pueden empezar a estar mediadas por los cuerpos que eh, se visualizan y interaccionan como tales. Entonces, lo veremos luego más adelante con más detalle. Entonces, claro, en el momento en que estamos hablando de inteligencia artificial, lo que ocurre es que la inteligencia artificial puede crear identidades. Eh, entonces, tenemos que tener claro con qué y con quiénes nos estamos relacionando dentro de los metaversos. Y como siempre, eso digamos que sería el elemento un poco de interrogante, pero también podemos pensar que se podría utilizar como elemento que reactiva, rejuvenece la vida cívica, digamos. Y os hago un ejemplo muy importante para mí. Si uno analiza la evolución que han tenido las redes sociales, uno se da cuenta que han pasado de ser espacios de encuentro a espacios de polarización y desencuentro. Es decir, que de ser espacio público donde se encuentran personas diferentes, donde se propicia cierto diálogo y confrontación, eh, pasan a ser justamente gracias o por culpa de la mediación de los algoritmos, espacios de enfrentamiento, donde lo que te propone el medio, entonces las redes sociales, siempre son contenidos y propuestas que no están basados en las relaciones sociales que tú tienes con esas personas, sino en los contenidos que estas personas están intercambiando. Están pensadas para que sean más visibles los contenidos que generan más interacción, que al final las interacciones más potentes son los enfrentamientos, la polarización. Entonces, al final, las redes sociales han acabado siendo, en lugar de un espacio de oportunidad para dialogar y construir lo común, lo contrario, espacios de banalización y polarización, burbujas en las que nos metemos las diferentes personas y en las que no se generan ya casi ningún tipo de construcción colectiva, de debate colectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Los metaversos, para mí, vuelven a la lógica
inicial de redes sociales, que es la lógica del encuentro. Es decir, crear una nueva oportunidad para que yo, independientemente de mi entorno físico más próximo, me pueda conectar con otras personas por temas profesionales, de ocio, de interés personal, de pasiones, y compartir con estas personas de la forma más natural y eso, más natural posible y más interesante posible. Recuperando un tema que ha perdido las redes sociales, que es la convivialidad, que todavía este también es otro concepto que no sé cómo traducir bien al castellano, pero en inglés es conviviality. También puede ser convivencialidad, digamos. Entonces, al estar basados en el encuentro, de hecho, yo visualmente voy hacia las personas, en los metaversos, se genera también más oportunidad de convivencialidad. Entonces, esa es una oportunidad para que volvamos a encontrarnos con las personas. ¿Qué ocurre? Que ahí, por eso es importante ver qué ocurre con la inteligencia artificial, porque si de repente otra vez viene la inteligencia artificial a mediar, puede que muy pronto también en los metaversos, que en realidad diríamos que en el fondo todavía no han nacido como tales para que sean masivos, nos encontremos con la dinámica de siempre. Y por otro lado, esa intermediación de inteligencia artificial puede tener, sin embargo, un efecto positivo, es decir, que la propia inteligencia artificial trabaje para facilitar y simplificar el encuentro, para facilitar la interacción y la colaboración, ¿no? Es que igual que la puede destruir, en realidad la puede facilitar. Es decir, en el momento en que haya un intermediario tecnológico, pues esto, pues depende de cómo se usa. Entonces, ahí veis también por qué es importante para mí hablar de metacívica, que es la que estudia todas estas dinámicas, y nosotros como diseñadores cívicos entremos para poder practicar los procesos más interesantes, ¿no? Eh, Pues, por supuesto, esto, volvemos un poco a las cosas que ya comentamos, pero está en juego el propio futuro de la humanidad, ¿no? No es tampoco quiere ser catastrofista, ¿no? Pero la metacívica podría abordar las grandes preguntas sobre cómo queremos que sea este futuro, ¿no? Y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial de manera que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos. Y no de alguna forma a destruirnos. Esto es un poco lo que queremos aquí comentar. Entonces llegamos ahora a los metaversos. Os he comentado un poco qué entiendo yo por metaversos, qué es lo que está ocurriendo. Entonces se ve, creo, muy evidente la relación de metacívica con los metaversos, eh, que para mí son como realidades aumentadas, ¿no? Yo, por supuesto, nunca la llamaría realidades virtuales. Virtual es algo que no existe, que existe solo en potencia. Para mí son realidades aumentadas, es decir, realidades donde ese encuentro además está potenciado por dinámicas que nos da la propia tecnología, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿conseguiremos que esto nos lleve a un futuro más inclusivo y democrático o al revés? ¿No? Entonces, volvemos aquí a lo que ya hemos comentado antes. Es muy importante reflexionar sobre cuáles son las gobernanzas de los propios metaversos. Porque antes hemos hablado de la inteligencia artificial, cómo condiciona lo que ocurre en los metaversos, pero la propia eh, existencia de los metaversos, creación de los metaversos, tiene su propia gobernanza. Entonces, ¿quiénes los que diseñan las gobernanzas de los metaversos? Porque son dimensiones aumentadas, como comentaba antes, en las que tú entras y alguien ha construido. Entonces puede ser alguien, una empresa, como está intentando hacer Facebook y afortunadamente parece que está fracasando, o puede ser una construcción realmente colectiva, ¿no? Sí, y eso, digamos, la comparación la tenemos también en los territorios, ¿no? Una cosa es una plaza pública, otra cosa es un mall o un centro comercial, ¿no? Una cosa es un barrio histórico o un barrio popular, otra cosa es una gated community, ¿no? Una ciudad cerrada que realmente todo está controlado y condicionado. De eso estamos hablando. Y a nosotros nos interesa qué posibilidades de participación aumentada nos ofrecen los metaversos.
Entonces, la metacívica estudia cómo estos espacios digitales pueden fortalecer la participación ciudadana y empoderar a los individuos en sus roles cívicos. Entonces, que de alguna forma nuestra implicación con los territorios y el encuentro con los habitantes pueda pasar también por esta intermediación, que yo llamo aumentada justamente porque no necesariamente tiene que ser algo que huye de nuestros territorios, sino que los aumente. Y esto, bueno, la idea está un poco por ver todavía, pero tenemos que ver si nosotros somos capaces de condicionarlo. Le hemos hablado también esto, vuelve lo de la identidad y la pertenencia, es súper importante. Entonces, ¿quién crea los metaversos y cómo se genera la identidad de cada metaverso y quién condiciona este sentimiento de pertenencia? Entonces, pues si esto se queda solo pues, en los metaversos, pues es una cosa que también habrá que estudiar, pues cómo nos condicionas, nos podrían condicionar en la vida, eh, porque digamos, el tiempo que nosotros pasaríamos en estos nuevos dimensiones aumentadas, pues puede crecer mucho, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo ahora, que estamos delante de una pantalla con videollamadas, ¿no? Pues yo creo que si alguien de hace 20 años ve cómo nosotros trabajamos ahora, nos relacionamos y todo el tiempo que le pasamos dentro de una pantalla, le parecía algo parecido, le parecía casi como absurdo, como, pero por qué esta intermediación? ¿No? Entonces, esto nos tendríamos que preguntar ahora. Si ahora está ya empezando a ser natural, aunque estemos cansados, ¿no? Aunque cansa estar delante de una pantalla. Pero bueno, podría ser que el número de, el tiempo realmente que nosotros pasamos a través de esta intermediación digital, eh, eso, del metaversos, etcétera, puede ser muy grande. Esto también nos condiciona en cómo nosotros vivimos el territorio. Entonces, independientemente de si estos metaversos se relacionan con el territorio en que yo vivo o no, realmente nos están condicionando. Vuelve el tema de la responsabilidad social, pues porque como diseñadores, nosotros digamos, tenemos que, deberíamos condicionar la forma en que se diseñan, se gestionan y tomar en consideración el impacto que genera en la vida real, ¿no? Entonces, pues, digamos, con una reflexión sobre la sostenibilidad medioambiental, pero también el bienestar mental de las personas, ¿no? Y acabamos con la última parte de este contexto que he comentado ahora, que son las blockchain, las criptomonedas, ¿no? Ah, digamos que aquí tampoco vamos a entrar en detalle, pero digamos que la tecnología blockchain y criptomonedas son muy relevantes, aunque después de la llegada de la inteligencia artificial es como que estas palabras se quedan como, parecen menos, son como menos presentes, ¿no? Pero es como hubo un momento en que se hablaba mucho de blockchain, después llegó un momento en que se habló mucho de metaversos y ahora se habla mucho de inteligencia artificial. Y una persona nunca sabe muy bien a qué se debe ese proceso que se pasa de un concepto a otro, ¿no? Si es una eh, necesidad de marketing, si es realmente un fenómeno que tiene que ver con cosas que están ocurriendo de verdad. Y estamos entrando casi como en una dinámica de que parece que todo es mentira, ¿no? Que todos que nos quieren vender eh, el futuro para que el futuro se autocumpla de alguna forma, ¿no? Si sabéis esto, no sé si, pero digamos que hay una dinámica que está comprobada que cuando la sociedad eh, asume que ciertas cosas tienen que pasar, son inevitables, efectivamente al final acaban pasando. Entonces, porque nosotros, digamos que la evolución de la sociedad también pasa por los imaginarios que nosotros mismos tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos la sensación, yo la tengo, de que hay como una voluntad por empresas, por diferentes eh, contextos o simplemente porque nos gustan ciertas cosas, ¿no? Pues a mí me gusta mucho, me interesa mucho, por ejemplo, el tema blockchain
todo lo que estamos hablando aquí, por eso hablo de la metacívica, casi como que queremos que esto ocurra. Y, y entonces, bueno, el blockchain y criptomonedas como que ahora mismo para muchas personas como que se ha quedado un poco olvidado, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que son tecnologías muy relevantes y que tienen un impacto muy potente en la forma de generar gobernanzas descentralizadas. Digamos, y por eso pues, la metacívica de alguna forma está súper conectada con blockchain y criptomonedas porque hay una tendencia cada vez más a digitalizar y también los primeros procesos de descentralización están permitiendo transformar algunos elementos de nuestras vidas, ¿no? De cómo nos organizamos. Uno muy potente son justamente las criptomonedas que veremos luego. Hemos hablado de gobernanza descentralizada. Pues, ¿qué quiere decir? Básicamente que los elementos que condicionan la transformación, la identidad, la organización de un territorio, aunque exista, diríamos, un gobierno, realmente puedan ser mucho más distribuidas entre diferentes actores y con la implicación en diferentes geometrías de los habitantes de un territorio. Esto, claro, llevaría mucho tiempo reflexionar sobre esto, pero para mí es muy importante y es muy relevante desde el diseño cívico para entender siempre que lo he repetido mucho, que nosotros no hablamos de democracias en el sentido de mayorías, de votar, sino que hablamos de implicación directas en las decisiones y la implementación de dinámicas que transforman nuestros territorios. Entonces, para mí, cuando hablamos de gobernanza distribuida, estamos hablando de la posibilidad de organizarnos entre varias personas en grupos que luego de forma autónomas y conectadas influencian y participan de esa gobernanza. Pero no lo entiendo como algunas personas lo ven como simplemente una especie de democracia directa. Yo no lo veo así, en plan, vale, hay que votar sobre un tema. Entonces todo el mundo vota y lo que decide la mayoría se hace. No, estamos hablando de co-construcción, estamos hablando de organizarnos en grupos que podemos ser autónomos, eso también es interesante, por eso somos descentralizados y condicionarnos mutuamente, pero también generando sinergia para mover, digamos, la gobernanza y la transformación, la construcción de un territorio hacia las direcciones que nos parecen más interesantes. Entonces, el blockchain y luego veremos también la criptomoneda nos ayudan a construir el ecosistema que nos conecta los diferentes grupos de una forma mucho más ágil y transparente para que sea posible esa descentralización. Porque la cuestión fundamental en todo eso está en la confianza. Es decir, que para que esto ocurra, nosotros tenemos que confiar en los demás. Y entonces la blockchain, que es en realidad una base de datos descentralizada, que es, al estar descentralizada, es decir, que es una base de datos que que pertenece a cualquier actor que quiere formar parte del ecosistema y se replica igual, impide que podamos meter información falsa. Lo que sí se puede, ese es el gran problema, es bueno, es que no es cierto. No es que no puedes meter información falsa. Lo que no puedes es romper la base de datos. Es decir, que la base de datos crece contemporáneamente, digámoslo así de forma simple, en todos los ordenadores. Entonces así se entiende también la criptomoneda. De alguna forma, entonces, cuando se registra que yo he hecho una donación de una moneda a otro ordenador, eh, esa información necesariamente la registran todos los ordenadores. Entonces, es imposible hacer trampa. No es que alguien de repente se puede inventar, no, no, es que yo he recibido este dinero de tal otro ordenador y es mío. No, es que eso no se puede, no puede ocurrir.
Entonces, esto es, espero que se entienda. Esto es un poco el efecto blockchain. Y en esto nos parece muy interesante, muy relevante todo lo que es la economía digital y las criptomonedas, porque para mí lo que es interesante es que nos pueden influenciar en la forma en que interactuamos los ciudadanos económicamente. Básicamente, eh, cuando nosotros interactuamos, claramente también estamos generando valor y podemos generar intercambios. Cuando utilizamos monedas, lo que estamos haciendo es introducir un interlocutor más, que es justamente todo lo que está asociado con el Estado y con, digamos, simplificando mucho, los bancos centrales eh, eh, que crean estas monedas. Entonces, estos son garantes ahí también de que, claro, las monedas no son falsas y que claramente no se generen monedas de la nada, de forma que al final las monedas no valgan nada, ¿no? Y esto, claro, pues ya es un mecanismo que conocemos. ¿Qué ocurre? Que, claro, con la tecnología blockchain, de repente nosotros individualmente, autónomamente, las personas tenemos la capacidad de generar el mismo mecanismo. Sí, el mismo mecanismo que garantiza que, como comentaba antes, que existe una transacción, que existe una propiedad de monedas y que además no hay un mecanismo que multiplica sin sentido estas monedas, de repente eliminando todo su valor. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener capacidad de generar esos ecosistemas económicos, nosotros podemos empezar a tener capacidad de asociar mecanismos económicos a los mecanismos comunitarios. Es decir, que la creación comunitaria, que necesariamente está generando valor, podría tener una mayor capacidad de redistribuir ese valor. Y esto es muy relevante y nosotros deberíamos enterarnos un poco de estas dinámicas. Una vez más, la metacívica debería entrar en estas dinámicas. Otra muy importante son los contratos inteligentes. Es decir, que cuando nosotros entendemos el concepto de base de datos que no se puede trampear, eh, a partir de ahí nace también otra cosa que son los contratos inteligentes. Es decir, que además de tener esta base de datos, existe en base al mismo mecanismo la posibilidad de, una vez que haya una transición o se ha tomado una decisión entre diferentes actores, eh, de que esto genere un contrato inteligente. Es decir, como que esto marque una acción que se ejecuta automáticamente. Y esto, pues, en principio podría ayudar mucho a simplificar la administración pública, a mejorar el servicio público, a generar más transparencia, a evitar la corrupción, porque digamos que hay mecanismos que se actúan automáticamente. Por ejemplo, también con el tema de los presupuestos, la imposibilidad de gastar un dinero que está asociado a un tipo de actividad, porque técnicamente ese dinero no se puede desplazar, si no tiene valor ese dinero en otro tema, ¿no? Pongamos que tú tienes presupuesto para la cultura, ese dinero no lo puedes gastar en infraestructuras de movilidad, por ejemplo, porque técnicamente el ecosistema con estos contratos inteligentes no te lo permite. Entonces también no te puedes robar ese dinero porque no vas a poder gastar. Entonces entramos en un ecosistema que también aquí sería muy complejo comentar, pero lo que es interesante es que todo eso ocurre porque hay comunidades de prácticas, que hay comunidades que se responsabilizan, que generan las gobernanzas y los mecanismos de esa interacción que realmente luego tienen como un equivalente basado en una infraestructura que es técnica y económica y no simplemente en reglamentos que son estándar iguales para todos. Y aún más, aquí volvemos al tema de la transparencia y de la confianza, que va a ser clave en todos estos mecanismos. Y el peligro más grande lo tenemos, claro, es que todo el tema que tiene que ver con la identidad digital y la privacidad está muy en peligro ahora mismo, y además con la inteligencia artificial que puede replicar de una manera ya irreconocible
fotos, audios, vídeos de cualquier persona, pues esto pues ahora es un desmadre, ¿no? Y digamos que podríamos llegar a un momento en que dependamos completamente de estas tecnologías para, para confiar, digamos. Y esto en lo bueno y en lo malo, ¿no? Es como, a lo que voy es, si tú ahora mismo, no, yo diría que ya en pocos meses tú no puedes confiar en una cuenta de cualquier persona en Facebook, Twitter, no puedes crear en Instagram que realmente sea ella. Eso va a pasar pronto, porque realmente lo pueden duplicar fácil. Entonces, pues en principio con tecnología como blockchain, si tú, digamos, desde la confianza ya te has conectado con algunas personas de que realmente confías y quizá posiblemente también has encontrado en persona, una vez que has construido esa base de datos juntos, allí ya no, es imposible romper las reglas, ¿no? Pero como digo antes, esto pasa por la construcción de un elemento de confianza muy grande y hay que ver eso por dónde va. Y bueno, pues acabamos con pues lo que comentaba también antes, que puede ser una oportunidad muy grande para tener pues una mayor inclusión financiera y eso, pues un acceso más, diríamos, un poco más democráticos a servicios que ahora mismo son, ¿no?, exclusivos de bancos, entidades muy estáticas, etcétera, ¿no? Que tienen su sentido también, pero la pregunta aquí está, ¿dónde podemos generar un equilibrio entre lo que tenemos y esto que se viene y siempre promoviendo la equidad y la justicia social, ¿no? Cómo estas nuevas criptomonedas, blockchain, nos pueden garantizar eh, una mayor simplicidad de acceso a los mecanismos financieros, ¿no? Que ahora mismo es todo lo contrario, es decir, cualquier persona que oye criptomonedas a lo mejor pues, no sabe ni por dónde empezar y efectivamente técnicamente todavía es un poco complejo, pero en realidad la tendencia podría ser a todo lo contrario, que de repente cualquier comunidad se puede autoorganizar y generar mecanismos muy sencillos, financieros, que aplican cosas que nosotros hemos hecho desde muchos años, realmente de capacidades de comunidades de generar bienestar desde la colaboración, pero en este caso haciéndolo con el plus de una tecnología que pues interconecta y redistribuye de una forma mucho más eficiente y transparente. Bueno, sin más, esto es lo último. Asociado a esto, me gusta mucho también hablar de economía cívica, que lo entiendo como la capacidad de diferentes actores de construir mecanismos que generan valor, no desde la simple acción individual, pero tampoco simplemente desde una acción colectiva, sino, como ya hemos hablado también, desde el ámbito cívico, desde una interacción entre las acciones individuales y colectivas, ¿no? Generando mecanismos que realmente benefician, digamos, al bienestar común. Y se basan sobre eso, sobre financiación colectiva, distribución de recursos, que, bueno, aquí parecen como palabras bonitas, pero realmente cuando hablamos de estas tecnologías es bastante, y de una gobernanza que tienen detrás, pero se tiene que diseñar porque nosotros la podemos usar también para hacer completamente el mal. De hecho, nos faltan proyectos especulativos donde simplemente la gente se quiere hacer rica y nada más. Pero cuando nosotros creamos gobernanzas diseñadas, co-construidas, esto no está no es tan loco, digamos, no es tan, y tampoco tan fantasioso o no son simplemente ideas felices. Aquí acabamos, que esto ha sido muy intenso, pues, y nada, pues muchas gracias.